Llegó la parte musical, 8:07 de la noche de este jueves 22 de octubre. Lo tengo al señor Marcos Coleto. Marcos, ¿cómo anda por ahí? Hola Fede, buenas tardes, buenas tardes, noches a toda la mesa de Radio La Calle, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo andas, Marquitos? Bien, un poco poniéndome en clima acá, veía que Sergio también, en clima de una canción instrumental de Duran Duran, Tiger. Lo pronuncia distinto usted. ¿Cómo es Duran Duran? Yo le digo Duran Duran. Claro, ¿no? Vos sabés que yo le decía Duran Duran hasta hace muy poquito tiempo, pero últimamente escuché informes así y se me quedó el Duran Duran. Me pasa también con Ramones, que de vez en cuando, depende del día, depende del mes, le digo Ramones o Ramones. Ramones. Ok. Bueno, no, usted es el que sabe, yo le voy a hacer caso. Tal cual. Sí. Es como Hurlingham, ¿no? Es como Hurlingham o Temperley. O Hurlingham. Claro. Bueno, hoy vamos a hablar mucho 80 por lo que vimos la lista de temas. Estuvimos chusmeando un poco en el primer bloque. Así que me imagino que lo vamos a aterrizar ahí o arrancamos un poquito más atrás. Arrancamos un par de añitos atrás, tampoco 20 años atrás, un par de añitos atrás, porque lo que estábamos escuchando es del año 1983, pero nos vamos a ir al año 1978, ahí cercano a los 80. ¿Por qué? Porque en el año 78 vamos a hablar de una persona llamada Phil Thornalley, que una vez más decimos, capaz que no les dice nada Phil Thornalley, pero cuando empecemos a indagar en algunas cositas que hizo, por ahí uno o una se puede sorprender. Phil Thornalley en el año 1978 tenía 18 años, era de Inglaterra, las cosas estaban muy mal en Inglaterra a fines de los 70, faltaba un año para que fuera presidenta Margaret Thatcher y no había futuro, no había empleo, no había trabajo. A Phil Thornalley le estaba haciendo muy mal en el colegio, la madre no sabía qué hacer con Phil Thornalley y en este caso, por medio de un amigo, consigue una entrevista laboral en unos estudios llamados Rock Studios, que tenían 2 años de vida. Los Rock Studios eran propiedad de un señor llamado Mickey Moss. Mickey Moss, productor de Los Animals, por ejemplo, de canciones como House of the Rising Sun, que hace muy poquito tiempo versionó Palito Ortega. Bueno, tiene la mención. Bueno, él produce eso y en el año 76 abre un estudio de grabación que son los Rock Studios. Y a ver, él entra a trabajar ahí, entra como cadete, como che pibe, sirviendo café, acomodando los micrófonos. En un momento medio que lo apadrina Mickey Moss porque el pibe hace buena letra y demás. Y él empieza a ser asistente de algunas bandas orquestales y en un momento es asistente de grabaciones de Barry Manilow. Barry Manilow es el cantante de canciones como Mandy, que se habrán bailado lento seguramente. Mandy ha hecho miles de hijos, realmente. Y después entra a trabajar con bandas más contemporáneas a su edad, como Suicide and the Banshees, XTC y demás. ¿Por qué? Porque él en un momento empieza a trabajar con un señor, un chico muy jovencito, que era como uno de los productores residentes del estudio, ¿viste? Sí. Que se llamaba Steve Lillywhite. Steve Lillywhite, ese lo conozco. Un irlandés que empieza a trabajar con la New Wave, con XTC, para que tengan una referencia a YouTube, que esta semana cumplió 40 años el debut discográfico de YouTube, llamado Boy. Bueno, YouTube para ese disco tenía como productor a Martin Hannett. Martin Hannett, productor mano derecha de los Joy Division, que era como la banda influyente de los YouTube. Y ellos, bueno, a 5 días de entrar a grabar su primer disco con Martin Hannett lo llama a Bono y le dice: discúlpame, me voy a tener que bajar de la producción y de la grabación porque se acaba de matar mi amigo Ian Curtis, cantante de Joy Division, que se mata a los 23 años de edad. Y bueno, muy mal él, se baja de la grabación. Ellos piden en el estudio
un poquito de tiempo para conseguir un nuevo productor, porque se les bajó el productor, y lo consiguen a Steve Lillywhite, que se va a hacer cargo de la producción de los 3 primeros discos de YouTube, hasta War. Después va a producir Dirty Work de los Stones, va a producir Ask de los Smith, va a producir a Juanes en el 2014-2007, y en el año 80 se hace un gran renombre Steve Lillywhite porque va a ser el productor de este disco, de Peter Gabriel. El tercero de Peter Gabriel, llamado Melt, del año 80. ¿Por qué este disco? Este disco lo tiene por primera vez a Hugh Padgham. ¿Quién es Hugh Padgham? Hugh Padgham es un ingeniero de sonido que se hace muy conocido en los 80, muy conocido, pero es a partir de este disco. ¿Por qué? Porque en este disco, primero Peter Gabriel quería que las baterías fueran grabadas con el ton y el redoblante, sin platillos. Sacar de los platillos a un baterista es lo mismo que sacar de los brazos, no sé. Porque no tiene para el costado y demás. ¿Qué datos? Entonces, ¿Qué datos me está tirando? La del platillo me sorprendió, Marcos, Lo interrumpo ahí. Claro, es como decía Phil Collins, porque Phil Collins es el que se hace cargo de las baterías en este disco, sí. Y le dice, Peter, no me podés dejar las baterías con el redoblante y con el ton, dame los platos, aunque sea. ¿Qué hace Hugh Padgham? Hugh Padgham hace, por medio de un proceso de ecualización, hace que la batería suene, pero con los tones que suenen muy, muy, muy fuerte. Eso Phil Collins lo mira y a los meses siguientes se lo lleva a Hugh Padgham para sacarle el jugo al máximo a eso, que es con lo que hace In the Air Tonight, la batería de In the Air Tonight. Clásico, ¿no? Al que no Lo se acuerda, claro. De Peter Gabriel. ¿Qué es la del meme? Perdón, ¿no? Claro, es la de Mike Tyson en ¿Qué pasó ayer? Es esa. Exacto. Y bueno, a ver, Phil Thornley en un momento empieza a crecer. Bueno, se hace la primera vez que él es productor. Él entra a trabajar en el estudio a los 18 años, con lo que es en el año 78. En el año 82, 4 años después, arranca él como productor en los Rack Studios, en los mismos estudios donde él entró a laburar, produciendo el disco que cierra la trilogía oscura de The Cure, que fue Pornography, del año 82. Okay. En ese disco, él innova, es innovador en cuanto a un proceso de ecualización que es levantar los graves, comprimir, o sea, levantar los graves y bajar los agudos, para que suene más grave, más darky, ¿no? Es algo que después lo va a tomar, ingeniería de sonido lo va a tomar, bueno, muchísimos estilos, el rock industrial de Nine Inch Nails, Girán con Llorando en el Espejo, la ecualización es esa, bueno. Entonces, él con ese disco, produce ese disco, y el mentor de Phil Thornley, el tipo que lo instó en una consola, el tipo que le enseñó todo en los Rack Studios, que era el productor residente, es el tipo que en el año 79, 3 años antes de la producción de The Cure, debuta como productor de este disco, Survivor de Bob Marley. ¿Quién es este señor? Alex Sutkin. Alex Sutkin es un chico que crece en Florida, el pibe se pone a estudiar biología, no le gusta, se pone a estudiar geología, se recibe en el 71, el pibe tocaba con Jaco Pastorius ahí en Florida, lo conoció a Jaco Pastorius en ese entonces. Jaco Pastorius era lo que es, lo que eso fue ahora, o era un pibito todavía Jaco Pastorius. Para poder Jaco Pastorius cuando recién estaba empezando en el 71. Claro. Entonces, él estaba estudiando en la Universidad de Miami, estaba estudiando geología, ahí hace una bandita con unos compañeros, y el baterista llamado Jim Handé lo invita cuando se reciben en el 71 de geólogos, le dice, che, ¿te venís una temporada conmigo a criar tortugas marinas en la isla del Gran Caimán? Nada que Hermoso. Pues son geólogos. Se van como hippies a pocos kilómetros de la ciudad de Hell, que en ese momento el 90% de población eran inmigrantes afroamericanos y jamaiquinos. sí. ¿Qué pasa con esto? 72, 73, él al mismo tiempo que laburaba con las tortugas marinas, los fines de semana viajaba a Florida, que estaba ahí a pocos kilómetros, para tocar el bajo en una banda reggae. Ya familiarizándose con el reggae, que el reggae en ese momento recién estaba empezando a dar que hablar en Inglaterra con Catch a Fire de Bob Marley.
En ese momento se le termina la temporada con las Tortugas Marinas, vuelve a Miami y el padre, que tenía contactos, lo mete a trabajar. El pibe, Alex Atkins, se forma en los estudios Criteria de Miami, que son los estudios donde en el año 90 se graba esto. Canción animada de Soda Stereo. Ahí está, canción animada. Él entra a trabajar ahí y entra a hacer un curso de ingeniería de masterización, después se hace ingeniero de sonido, entra a trabajar con Crosby, Stills & Nash. Neil Young se sorprende de lo que hace, hasta que en el año 76 aparece Bob Marley. Aparece Bob Marley con el disco Rhythm and Vibration. Discazo. De mi preferido, discazo. Y Bob Marley primero lo pone a laburar a Alex Atkins porque era el único que en Criteria sabía de lo que era el reggae, por esto de que el tipo laburó en Hell, ahí con las Tortugas Marinas y demás. Y después se sorprende del gran trabajo de mezcla que hace para el tema War. Entonces se sorprende no solo Bob Marley, sino que se sorprende también Chris Blackwell, el manager de Bob Marley, el genio, el capo de Addison Records, que le abre las puertas a Bob Marley para ficharlo con su sello inglés y con Catch Fire e introducirlo en Inglaterra. Chris Blackwell, en el año 77, pocos meses después de ello, pone unos estudios en las Bahamas, llamados los Compass Point Studios, para que su estrella Marley ensayara el material de Exodus y Kaya, que son los estudios donde en el año 79 se graba Communique de Airstrike, en el año 80 se graba Emotional Rescue de los Stones, gran disco de los Stones que siempre recomiendo. Viste, los 80 de los Stones son bastante bastardeados, Marco. No sé si a vos te llega la misma información. Viste que la gente no es como si los Stones de los 80 no existieron. Es muy lindo el tema que tocas, porque sí, son muy vapuleados, sí. Y la verdad que hay muy lindas cosas, hay cosas centroamericanas raras, playeras de los Stones, y se ve muy bien el cruce de fronteras que también manejan ellos, que no por nada son la banda blanca más negra del mundo, por lo menos para mí. Sí. Y después, en los Compass Point Studios se graba Back in Black de AC/DC, que este año cumplió 40, señores. Acá lo tenemos en vinilo comprado del año 80. Bueno, ¿cuántos vinilos tenés, Marco? ¿Cuánto vale esto? Claro. Y bueno, no sé. Cuando lo graba, cuando Chris Blackwell lo ve a este pibe en el 76, le dice: pará, vos no tenés que laburar más acá en Criteria, yo te llevo conmigo a Island Record y a laburar a los Island de Londres. Y lo pone como ingeniero residente, como jefe de ingeniero de sonido en los Compass Point Studios, que son los estudios donde se grabó Back in Black. Lo pone a Alex Atkins ahí como el ingeniero residente. Claro. Alex Atkins después también es el ingeniero residente de los estudios RAC, donde ahí conoce a Phil Thornley, es el mentor de Phil Thornley. Y Phil Thornley, cuando produce The Cure, que produce el disco Pornography, ahí en la gira, Simon Gallup, el bajista histórico de The Cure, se trompea con Robert Smith, se va de la banda y se quedan sin bajista. Y al tipo que ponen como bajista es a Phil Thornley. Phil Thornley es el The Cure menos The Cure de la historia, porque es el único The Cure que no tuvo los peinados raros, sino que tuvo la melenita. En las redes subimos una foto muy icónica de The Cure. Una cara de inocentón total que nunca iba a ser un The Cure. Claro. Caído del catre, ¿no? Dije, vení. Claro, sí, medio raro Phil Thornley, pero Phil Thornley va a poner el contrabajo en temas como The Love Cats, que lo habrán escuchado muchas veces, The Caterpillar. Pero bueno, que es como entrar en Kiss y no maquillarte, ¿no? Más o menos. Una cosa así, ¿viste? Porque ni siquiera se gastaron en decirle: che, hacete el peinado raro como nosotros, parate los pelos, no. Sale con la melenita, con el pelo lacio. Y es un The Cure bastante inocente. Bueno, entonces, nada, Phil Thornley en ese momento que está por entrar a The Cure, miren cómo son las cosas en los productores, que pueden producir un montón de cosas a veces, porque meses después de la producción de ese disco totalmente darky de The Cure, que es Pornography, Alex Atkins lo llama de la isla de Montserrat, muy cerca de Puerto Rico, en los estudios Air de George Martin, productor de los Beatles, lo llama de esos estudios para producir
el tercer disco de Duran Duran. Ahí va. Que ahora dije Duran Duran. Sí. Sí. Mirá qué panqueque. Siete y el Tigre Harapiento, que Leo Yola tiene un libro llamado Siete y el Tigre Harapiento, en homenaje a que él también es muy fan de Duran Duran. Gran banda, Duran Duran. Entonces, lo pone como ingeniero de sonido. El disco lo va a producir Alex Sutkin y el mismo tiempo que produjo Survival de Bob Marley en el 79. Y lo pone como ingeniero de sonido a Phil Thornley. Y ahí Phil Thornley, termina de hacer esto y empieza a grabar con The Cure en esa etapa donde The Cure empieza a sacar la cabeza a la superficie, se empieza a volver más luminoso, con temas más lindos como de Lovecraft, como de Caterpillar, ese momento de synth pop de The Cure que después destina a The Head on the Door cuando ya vuelve Simon Gallup. Pero en ese cortito tiempo, entre el 83 y 84, el bajista va a ser Phil Thornley. Y los estudios Air de Montserrat, donde se graba el disco de Duran Duran, son los mismos estudios donde en el mismo año, en el año 83, se graba esto. Synchronicity de The Police. Qué Es el último disco de The Police. Hermoso. Hermoso Claro. disco. Es el último disco de The Police donde, lo hacen totalmente peleados, uno grabando en la cocina, Claro. otro grabando en el estudio y otro grabando en la consola, no hablándose y haciendo un disco de puta madre. Sí. ¿Cómo me llamó la atención? Siempre está lleno de estudios en el Caribe, en las islas, por Dios. Sí. Explota de estudios. En los 80 se puso muy de moda 3 estudios. Los Compact Point Studios de las Bahamas, que son los que comentaban, Claro. que grabó Back in Black. Los Blue Waves de Barbados, que son los estudios de Eddie Grant. ¿Se acuerdan de Eddie Grant? Sí. Ese, ¿no? No, entonces, El que lo subió a Diego Armando Maradona Sí. en el 81. Exacto. El vino con Living on the Frontline. Bueno, ese negro simpático, divino, no es jamaiquino, pero es medio afroamericano, centroamericano, pone unos estudios en Barbados llamados Blue Waves, que son los estudios donde Sting grabó The Dream of the Blue Turtles o donde Soda Stereo grabó, mezcló en realidad Ruido Blanco del 87, o donde Jagger grabó Si Se Vos. Es de Guyana. De Guyana. Y sí, Mirá. es difícil de encontrar, acordarse. A ver, Marco, ¿le quedó algo más o podemos repasar un poco los discos que... Yo la verdad que no sé si llegué a 4 o 5 discos de todos los que nombró, Sí, me voy bueno, conforme de tal esta cual. sección, de que haya escuchado, ¿no? Mirá, intentamos hacerla más llevadera que la otra vez. Impecable, pero... Me faltó una cosita. A ver. En ese, vieron que, Phil Thornley produce Pornography de The Cure, Sí, para tocar el bajo en The Cure, y ahí nomás, a los meses lo llama Alex Sutkin para producir en la isla de Montserrat el tercer disco de Duran Duran. De ahí, él sigue tocando el bajo en The Cure, y ahí lo llama Alex Sutkin de nuevo, pero desde los Compass Point Studios de las Bahamas, donde él era productor residente, para producir un disco de una banda llamada Thompson Twins. El disco era Into the Gap, y había una canción que aún hoy sigue sonando en todas las radios, que se llama Hold Me Now, que es la canción esa que dice Hold Me Now. sí. Oh, La tenemos ahí, la vamos a poner. Bueno, me permito cantarlo para que la gente se acuerde. Sí. No sé si se va a acordar en tu tono, Sí, Yo creo- Phil Thornley con ese tema gana un Grammy a Mejor Ingeniería de Sonido, muchachos. Vea. O sea, los Grammy antes entregaban premios a los ingenieros de Cuando sonido. eran buenos los Grammy, ¿no? No los de ahora, porque la vez pasada hicimos un debate sobre eso. Tremendo, tremendo. Los Grammy premiaba los solos de guitarra, por ejemplo. Claro, cuando eran Grammy musicales. Ahí lo estamos escuchando, los Thompson Twins. Qué grande, no tenemos el fondo. Muy bien. Este tema. Muy, Hermoso. muy bien. Bueno, Marco, impecable. Impecable, como Nuevamente. siempre. Qué lujo. Que Soda Stereo me gusta porque está metido ahí en ese... Aparecido Sí. ahí y está presente Tal siempre. cual. en el tema Siempre Bahamas. hay un nexo argentino. Hay una pata dentro de argentina, eso, ¿no? sí. Sí. Eso está No, buenísimo. un nexo argentino que me olvidé de decir. Vieron que toda esta historia empezó con Mickey Moss. Sí. Sí. Mickey Moss es el productor del primer éxito de
un grupo llamado The Moody Blues con el tema Go Now. Sí. ¿Quién es el tipo el responsable de que The Moody Blues firme su primer contrato discográfico para entrar a grabar esa canción? ¿Quién es? Un argentino. No. Un argentino llamado Denny Cordell, Ah, sí. Sí. que nació en el barrio de Caballito en el 43, se fue en el 55 por bueno, lo que pasó para muchos la Revolución Fusiladora o para otros la Revolución Libertadora, que bueno, él se va un momentito a Brasil, después se van a Inglaterra con la familia y ahí va a crecer y va a entrar a trabajar en una subsidiaria de Decca, y ahí él se hace un cazatalento, que es el tipo que descubre a Joe Cocker, por ejemplo. Pero lo dejamos para otro momento. Bueno, gracias, Marco. Gracias. Sergio, Impecable. ¿cómo venís con todos los discos de nombró Marcos? Y los quiero tener a todos, eso me pasa. Cuando, mostrando ahí, cuando te pasa, el vinilo te pasa eso. También, y ahora también este. Claro, Y bueno, el vinilo te pasa eso, ¿viste? Los ves y lo querés, cualquier porquería. Claro, lo tenés a un botón y decís, pero en vinilo me gusta, es más lindo. Es que te los muestra. ¿Me entendés que pero Marcos te los imagínate muestra? que querés cualquier porquería y encima lo grosso que mostró, Sí. peor todavía. Claro, O sea, y encima ediciones originales, que no diga nada, ¿viste? Pues no, no, yo por eso tiró la de Back in Black y dije, viste, pues diré cuánto valdrá eso, ¿no? Claro. Mejor no saberlo, No tiene vale precio. lo que vale el oro que tenerlo ahí. No tiene O precio. sea, eso es lo que vale, ¿no? Bueno, Marcos, muchas gracias por un nuevo linkeador. Los que No, gracias a ustedes. Y bueno, con esto de no verlos, digamos, por ahí a veces se complica en ser llevadero, pero espero que no los haya mareado mucho. No. Quedó clarísimo. Después el que se lo perdió o lo agarró por la mitad lo puede escuchar por Spotify, por YouTube, por Anchor, por Castbox, cualquiera de las plataformas de streaming. Y el que no le gusta escuchar y le gusta leer, se mete ahí o en Twitter de No Sonoras Net o No Sonoras en Instagram, y en las historias destacadas puede rescatar alguna que otra de los últimos linkeadores Claro, que ha habido en las últimas semanas. Es que hace de esto de una sección académica de rock, ¿no? Es como que de repente... No, por favor no nos pongamos en lo académico. ¿Cómo que no? Porque de repente yo me pongo a releer o a desgrabar esto en papel y digo, bueno, tengo un montón de cosas para aprender y para escuchar y para saber, así que para mí va por ahí. A mí me gusta más decirle, viste cómo estás. Sergio, de los estudios del Caribe, son 3 estudios que se ponen muy de moda en los 80, porque en los 80 se da la fascinación por esto de la invasión de los ritmos centroamericanos de inmigrantes jamaiquinos en Inglaterra y en Estados Unidos. Entonces hay una fascinación mucho con eso en los 80. Es la world music, el embrión de la globalización. Es muy rico eso para analizarlo otro día. Muy bien. Pero Bueno, Marcos, un abrazo grande, que siga todo bien, me alegro verlo bien, que es lo más importante, después de Muchas unas gracias. ganas, así que eso, le mandamos un abrazo grande. Y Sergio, portate bien, Siempre, dejá de papá. hacer por lío favor. y nos vemos la semana que viene. Adiós. gracias a Sergio y bueno, gracias a nosotros. Ahí vamos. Cerramos, Muchas gracias. vamos a escuchar Locas de The Cure, The Cure. y ya venimos con la sección de Miyazaki de mi amigo Rodrigo Molina, que lo extraño ya, porque pasó 1 hora y media de programa y todavía Pasó un no lo montón vi. y no todavía no lo escuché vi. el qué tal. Así que lo vamos a tener el bloque que viene al señor Rodrigo Molina, y ya venimos con manos sonoras.